Muy buenos días y gracias al comité organizador por permitirme dar esta presentación. Nada Bunhaf, 1922-1966, profesora de mineralogía de la Facultad de Ingeniería UCB. Bueno, por mi persona, Franco Urbani. Nada Bunhaf nace el 14 de septiembre de 1922 en Otočas, en la hoy República de Croacia. Acabada la Segunda Guerra Mundial, se inscribe en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de Belgrado y egresa en 1949 como petrógrafo. En los 4 años siguientes trabaja primero en la Academia de Ciencias de Belgrado y luego también siempre con el mismo cargo de mineralogista petrógrafo en el Instituto para la Investigación de Geología y Minas y Tecnología de Belgrado. Hay un documento que era secreto, hoy en día declasificado, sobre el estado de las investigaciones sobre energía atómica en diversos países de Europa y menciona precisamente como a Nada Bunhaf, una de las expertas en energía atómica de ese país. De ese periodo se conocen dos publicaciones de ella. Una, esta que presento aquí, algunas imágenes, sobre el descubrimiento de Vidyanita en una pigmatita ahí en Serbia. Luego, entre 1955 y 1956, realiza cursos de posgrado en Francia y en Bélgica en mineralogía, radioactividad y geocronología por trazas nucleares. Esto lo hace con los ilustres profesores Orcel y Jeremy del Museo de Historia Natural de París. Orcel es uno de los mineralogistas más famosos de su época en Francia. También con el doctor Coppens, especialista en minerales radioactivos, y el doctor Pichotto, en ese entonces también iniciador de técnicas de geocronología y bueno, uno de los fundadores de lo que se considera hoy en día como la disciplina de geología isotópica. Llega a Maracaibo el 19 de abril de 1956, trabaja con la empresa Ingenieros y Técnicos Asociados Compañía Anónimos, que era una empresa de recursos humanos, pero trabaja para las empresas Creole, Shell y también otras. Luego se conoce de un cargo libre en la Universidad Central de Venezuela. Ella opta por él y el 1 de noviembre de 1957 inicia sus actividades en la UCB, en la Escuela de Geología, Minas y Metalurgia, que era el nombre de entonces, en el Departamento de Geología. He aquí un telegrama que se conserva del decano de entonces, Marcelo González Molina, que dice: a partir 1 de noviembre utilizaremos sus servicios, Departamento Geología. Favor contestar fecha de llegada. Es decir, que ya en octubre le avisan que había sido aceptada y el 1 de noviembre comienza. Ella es contratado en el primer momento en el cargo de instructor interino, pero con un cargo un tanto interesante como jefe de trabajos prácticos, una denominación, por supuesto, que no tiene nada que ver con el escalafón universitario, ni mucho y mucho menos. En uno de los documentos que se conserva, establece muy claramente que es para ayudar al profesor José Royo y Gómez en las asignaturas Geología General, Mineralogía y Petrología, que eran las asignaturas que él daba, es decir, eh, ayudar pues en las prácticas, trabajar en las prácticas de estas tres asignaturas. En este periodo de los primeros años en la escuela, en el departamento de geología, publica varios trabajos. Uno de ellos es las figuras de corrosión del cuarzo en algunas localidades venezolanas y la aplicación de este mineral en los osciladores. En ese entonces, pues, al comenzarse la industria pues, electrónica, se buscaba cuarzo muy puro, cuarzo natural muy puro, para poder hacer las piezas requeridas para el uso en osciladores, y se requería una cantidad de técnicas para ubicar estos minerales muy puros. Ya hoy en día el cuarzo que se utiliza para eso es sintético.
1961 es un año con bastantes acontecimientos para la vida de Nada Bunyan. En octubre cambia de dedicación de tiempo completo a dedicación exclusiva. También, entonces, también es reclasificada como profesor agregado con 4 años de antigüedad. Es decir, que se le reconoce desde su principio en la categoría de agregado. Y luego ocurre algo muy, muy importante, que es que el 30 de diciembre de 1961 fallece pues su mentor y jefe, el ilustre profesor José Rollo y Gómez. A continuación presenta su trabajo de ascenso para profesor asociado con el trabajo Aplicación del método de autorradiografía en la determinación de la edad de la granitización en las proximidades de Ciudad Bolívar. Los miembros del jurado son Alfonso Crobot, Osvaldo de Sola, que era presidente del jurado y director de la escuela, y el doctor Tamers del IBIC, uno de los realmente pioneros de las distintas técnicas de carbono 14, entonces trabajando en el IBIC. En el año 65 presenta un nuevo trabajo para su ascenso a titular titulado Estudio petrográfico de una eusilita ácida y otras granulitas y migmatitas existentes en el sitio donde se construye el puente sobre el río Orinoco, Ciudad Bolívar. La escuela propone como jurado a Víctor López, Félix Galaviz y Osvaldo de Sola, pero luego la comisión calificadora suspende el trámite por no tener lo que se consideraban para ellos el título máximo de la facultad, que era el título de ingeniero. He aquí una copia de una de sus constancias de trabajo, por decirlo así, donde aparece como profesor asociado, con un sueldo de 4.600 bolívares al mes. Este tiene fecha del 16 de febrero de 1966. El 20 de mayo del mismo año 1966, ella emite este oficio pues, al decano de la facultad solicitando un permiso por razones médicas. El certificado médico que anexa, ese lo voy a leer, dice que la doctora Nada Bunyaf sufre de una hepatitis grave colangiolítica con ictericia intensa y mantenida. Ahora se encuentra en tratamiento y bajo control médico. Para su restablecimiento se va a necesitar unos 2 a 3 meses de reposo. 2 semanas después, el decano Héctor Izaba le contesta diciendo que se le concede el permiso por el tiempo necesario para su total recuperación. Bueno, cosa que nunca ocurrió, ya que fallece el 6 de agosto de 1960. La profesora Bunyaf fue miembro de la Sociedad de Geología de Geólogos de Belgrado, de la Sociedad Francesa de Mineralogía y Cristalografía y del Colegio de Ingenieros de Venezuela. A la muerte del profesor José Rollo y Gómez, es el profesor José Masval quien se incorpora y dicta las asignaturas Geología General y Petrología. Y Nada Bunyaf queda solo con las asignaturas Mineralogía 1 y Mineralogía 2 y como curadora del museo. En su enseñanza fue realmente impecable, una profesora cuidadosa, con buenas técnicas de enseñanza y sobre todo con mucho énfasis en la parte práctica de las asignaturas. Entonces esa asignatura tiene una parte muy, muy fuerte de cristalografía, que se utilizaban estos modelos de madera que todavía están en la escuela. Y también se determinaban por vía seca y vía húmeda los aniones y los cationes presentes en los distintos minerales para tratar de llegar a su identificación. Siempre mucho énfasis en la parte práctica. Ella también disponía de un equipo que era un goniómetro de reflexión de 2 círculos, en el cual se colocaba en una parte central de él, en un portamuestra en la parte central, y por reflexión, iluminando las caras, se podía llegar a identificar los índices de Miller
de las caras y con ello tratar de acercarse al sistema cristalino al cual el cristal correspondía. Este equipo ella lo utilizaba muy bien, en nuestras clases nos enseñó en una sola oportunidad, pero luego desde su muerte nunca más se utilizó y de hecho está en el Museo del Laboratorio 303. Pasemos un poquito, hagamos ahorita un breve, suspendemos de ella y hablemos del profesor José Royo y Gómez, quien desde 1952 hasta 1958 estuvo realizando excavaciones de megafauna en Falcón, en Taima y en Muaco. Y bueno, se trajeron como 3 toneladas de grandes huesos a la escuela. Y fue fundamentalmente la profesora Bunyat la que se ocupó de la preparación, en fin, del arreglo, de la preservación de estas muestras. Tanto así que Roger Gómez en una de sus publicaciones de 1960 dice lo siguiente: Nadia Bunyat, jefe de trabajos prácticos, quien con suma paciencia y habilidad ha logrado preparar piezas muy delicadas, al estar recubiertas con restos de concreciones ferríferas y yesíferas, hasta impregnarlas. De manera que el legado de la profesora Bunyaf, uno de los legados de la profesora Bunyaf como curadora del museo desde 1961 hasta 1966, cuando murió, estuvo pues a cargo del Museo Geológico que hoy se denomina José Royo y Gómez. De modo que estas piezas que ustedes pueden ver en los pasillos son en gran parte son el resultado pues de las excavaciones de Royo y Gómez, pero preparadas esmeradamente por la profesora Puñal. También organizó y montó las colecciones de rocas y minerales. Bueno, yo estimo que el 80% de las exhibiciones actuales son justamente de la época de la profesora Bunyaf, con arreglos y cambios menores posteriores, como cambios de etiquetas, cambios un poco del orden, pero fundamentalmente lo que está ahí es lo que estaba en el periodo de... Entonces, ese es su legado, el Museo de la Escuela de Geología, Minas y Geofísica. Por eso esta breve presentación lo hago a la memoria de la profesora Nada Bunyaf, bueno, una profesora prácticamente olvidada de la Escuela de Geología, Minas y Geofísica. Bueno, debo agradecer a los profesores Ricardo Olezones y Lenín González por haberme suministrado diversos tipos de información. Y bueno, muchas gracias y la semblanza completa de esta profesora se va a ser publicado en el Boletín de la Academia Nacional de la Ingeniería en el Hábitat en su número de marzo del presente año.